manos que cuidan con saber y corazón. De la tierra andaluza brota esta canción. Sanadores del alma, doctores de la piel. En sus manos nos ponemos, en su arte, en su papel. En buenas manos, en manos que dan vida, con palabras de esperanza y mirada que alivia. Aquí está Andalucía y su saber tan humano. Con médicos y sueños estamos en buenas manos. Bienvenido a un nuevo programa de En Buenas Manos. Cuando hacemos una comida copiosa, un almuerzo, nuestro organismo empieza a preparar lo que llamamos la realización de la digestión. ¿Qué ocurre? Pues que el aparato digestivo va a reclamar un poco más de sangre que el resto del cuerpo para poder alcanzar una cierta temperatura y que esa digestión se pueda realizar en condiciones. Con lo cual, el resto del cuerpo pues va a recibir menos sangre de lo habitual, dado que el estómago está requiriendo mucho más. De ahí que nos entre esa somnolencia, ese sueño que nos produce en la plena digestión por falta de riego en el cerebro. Bueno, es un proceso fisiológico normal, pero si en ese momento nos metemos de golpe en el agua, en el mar, en la piscina, ¿qué va a ocurrir? Pues que el organismo va a cerrar mucho más los vasos sanguíneos para protegerse de ese cambio tan brusco de temperatura, con lo cual el cerebro va a recibir menos sangre todavía y nos puede producir un desmayo. Si este desmayo nos ocurre sentado, no va a ocurrir nada, pero si estamos dentro del agua, en el mar o en la piscina, y nos desmayamos, evidentemente nos vamos a ahogar. ¿Qué quiere decir con esto? Hay que guardar la digestión, como se decía antiguamente, ¿qué antiguo eres? Guardar la digestión. Pues mire usted, el organismo sí lo precisa. ¿Por qué? No quiere decir que no podamos bañarnos en plena digestión, ni muchísimo menos, pero sí aclimatar nuestro cuerpo a la temperatura a que nos vamos a meter. Es decir, que si estamos haciendo la digestión y queremos bañarnos en el mar, pues lo primero que tenemos que hacer es irnos mojando poco a poco, irnos mojando los pies, salpicarnos con el agua, aclimatarnos a esa temperatura. Igual que ocurre en las piscinas. Para eso en todas las piscinas tenemos una ducha. ¿Para qué? Pues para que efectivamente nos vayamos aclimatando primero con la ducha a la temperatura que vamos a tener agua, esperar 2 o 3 minutos antes de zambullirnos, porque si no puede ocurrir que efectivamente nos desmayemos. Todos los años ocurren muertes en playas y en piscinas como consecuencia de los cortes de digestión. Una cosa muy sencilla, queremos bañarnos, aclimatémonos a esa temperatura y por supuesto avisemos a algún familiar o algún amigo que esté con nosotros, oye, me voy a meter en el agua, vigílame por si acaso. Y hablando de la alimentación, hoy tenemos como invitada también a otra persona que también nos va a hablar de temas de alimentación en el tema de autismo. En buenas manos, en manos que dan vida, con palabras de esperanza y mirada que alivia. Aquí está Andalucía y su saber tan humano. Con médicos y sueños estamos en buenas manos. Bien, pues como hemos dicho, hoy tenemos como invitada a Beatriz Romero Serrano. Bienvenido, Beatriz. Beatriz, bueno, es graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Navarra y además tiene un máster en Nutrición Clínica por la Universidad Europea de Madrid. Su centro de trabajo lo tiene en el Hospital HLA de Cádiz, en lo que todo el mundo conocemos por Hospital de la Salud. Bien, pues el tema, como hemos dicho, que vamos a tratar es sobre la alimentación en el caso de problemas de autismo. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de preparar una alimentación en estas personas que padecen de autismo? Hola, José María, muchas gracias. Pues hay que tener en cuenta que es un trastorno
del neurodesarrollo, con lo cual influye mucho en cómo actúa el niño. Suelen ser niños bueno, pues que cursan con hiperactividad, con problemas cognitivos, incluso ya de por sí el trastorno del espectro del autismo puede tener implícitos problemas gastrointestinales, ¿no? Problemas digestivos. Todo eso hace que su alimentación sea muy, muy restrictiva. ¿Y por qué afecta en estos trastornos la alimentación de tal manera? Pues estos niños son muy rutinarios, necesitan rutina, necesitan estar seguros de lo que hacen. Y normalmente suelen elegir 2, 3 alimentos y ceñirse a ellos, no suelen cambiar de esos alimentos. 2 o 3 alimentos, o sea, muy limitadas entonces, ¿no? Eso es muy limitada y el problema es que a la larga o a medio plazo provoca carencias nutricionales e incluso desnutrición. ¿Y hay algún modo, mejor dicho, de que se amplíe o eso, claro, lógicamente va a complicar a la familia entera, ¿no? Puesto que va a ser sota, caballo y rey lo que van a tomar, ¿no? Estos niños, ¿no? Eso es, ellos son muy selectivos, es una gran inflexibilidad alimentaria, es decir, tomo un solo alimento y de ahí no me muevo, ¿no? Incluso hay pacientes que cuentan, él toma batido de chocolate, pero solamente en el cristal de Puleva, y de ahí no salen. ¿Por qué eligen esos alimentos? Esa es la cuestión, ¿no? Son alimentos que han elegido por su color, por su olor, por su forma o envase, y toman a una determinada temperatura, por ejemplo, o en un envase concreto. Entonces, la cuestión, ¿no? Y lo que podemos hacer desde consulta es encontrar la forma de variar un poquito el alimento que ya toma para que de ahí se gane flexibilidad y vaya tomando otros alimentos parecidos. Claro, dado la restricción que tiene en cuanto al tipo de alimento que va a tomar, ¿cómo debe ser su alimentación para que sea una alimentación completa, una alimentación equilibrada? Bueno, pues lo primero es asumir que no va a ser una alimentación perfecta. Debido a todos estos problemas cognitivos, conductuales que pueden tener estos niños, nos tenemos que olvidar, ¿no? Tenemos que cambiar un poco la mentalidad y saber que la alimentación no va a ser perfecta, que a estos niños les cuesta mucho comer verduras, les cuesta mucho comer fruta, proteína y van a tirar mucho de procesados y fritos. Pero dentro de eso, dentro de que sabemos que no va a ser perfecta, sí que podríamos luchar un poco porque sea una dieta equilibrada. Y tiene que cambiar el concepto en nuestras mentes, ¿no? Igual un plato ideal para cualquier niño podría ser un trozo de pollo guisado, unas verduras y un postre. Pues a ellos a lo mejor ese pollo lo convierten en nuggets de pollo y esa verdura la convierten en puré de verdura, ultraprocesado. Pero eso está bien. Está bien en el sentido de que es lo que ellos eligen tomar, es lo que ellos pueden tomar. Muchas veces dicen, la gente piensa, no, es que el niño solamente tiene una rabieta, o sea, el niño déjalo sin comer, que pase hambre y verás cómo viene a comer. Y eso no es así. Este niño va a preferir no comer a tener que comer algo que realmente le cuesta, porque no puede comerlo. Claro, efectivamente, eso en un chico normal, una chica normal, efectivamente, si se le deja de comer, no quiere comer, déjalo que ya comerá, Eso es. efectivamente, tarde o temprano comerá. Sí. Pero, ¿por qué es tan limitado este repertorio y de qué depende? Pues va a depender también del nivel del TEA en que nos encontremos. Hay niveles que son en el que los niños tienen mucho más rigidez, mucho más inflexibilidad, tienen incluso afectaciones a nivel intelectual cognitiva, y hay otros en los que no, ¿no? Que el trastorno puede ser mucho más leve y de eso va a depender mucho la alimentación. Y también es súper importante que desde casa, como te has dicho, ¿no? Afecta a toda la familia, entonces que desde casa se sigan unas pautas para que desde bien pequeñitos corrijan toda esa inflexibilidad, todas esas pequeñas notas de carácter que les hacen ser tan inflexibles. Desde casa se puede hacer mucho.
¿E influyen las marcas comerciales? Los niños, estas personas que padecen este problema, ¿se fijan también en las marcas comerciales? Sí, eso es algo muy curioso y que repercute quizás de manera muy negativa, porque ellos, por ejemplo, ¿no? un yogur cualquiera, ¿no? Ellos lo toman del envase propio y saben, ¿no? Como he dicho, ¿no? Son muy selectivos, saben que el que le gusta es la marca A de sabor chocolate, ¿no? Por ejemplo. Esto es un problema porque si el supermercado decide cambiar, ¿no? La marca comercial decide cambiar el envase, eso ya no es yogur para ese niño. Hay una cosa que se llama aprendizaje microscópico y lo que viene a decir es que si yo estoy acostumbrado a que el agua la tomo aquí, esto para mí es agua. Si a mí el agua la cambias de taza, eso ya no es agua y eso hace que rechacen muchos alimentos. Cosa, bueno, que normalmente efectivamente en todos los críos ocurre que se empecinan por una marca determinada porque la han estado viendo, pero bueno, se les convence para que prueben y se dan cuenta de que efectivamente es el mismo producto con distintos envases. En este caso, en el caso del autismo, no ocurre así, ¿no? No es capaz, esa persona, ese crío o cría, no es capaz de racionalizar de que el producto es el mismo, ¿no? Efectivamente, tienen una alta capacidad para darse cuenta de los cambios. Si, no sé, ¿no? Se me ocurre, si yo todos los días acostumbro a tomar mi café en una cafetería, ¿vale? Enfrente de donde trabajo, tal, y a mí siempre me ponen la leche de marca A, siempre la misma leche. Si un día se les acaba esa leche y compran la marca B, yo, no sé tú, José María, pero yo no me voy a dar cuenta, porque para mí es exactamente lo mismo. Pero esos niños sí se dan cuenta. Y en este caso, bueno, todos sabemos que existen muchísimos mitos con el tema del autismo. ¿Cuáles son los más comunes para intentar corregirlo? Eso es, lo más común es pensar que el niño lo que está haciendo es provocar a los padres. Es decir, simplemente le ha dado pues un enfado y no pasa nada, cuando se le enfade ya comerá, ¿no? Lo que hemos escuchado muchas veces de déjamelo un par de días en casa que verás que conmigo va a comer. No, es mucho más complejo que eso, no es un capricho, no es una rabieta, es algo más, es algo más. Estos niños son muy sensibles y hay que tratarlos como tal. ¿Y lo hacen por intentar llamar la atención o porque su cerebro le pide actuar de esa forma? Eso es, necesitan eso, o sea, para ellos eso es seguridad y para nada están jugando con nosotros, para nada se están negando a comer. Simplemente esto es lo que conocen ellos. O sea, hay otra cosa, ¿no? Que es, si yo, lo que he comentado antes, si yo tengo una galleta, para mí esta galleta es galleta. A veces la cogen, le dan un mordisco, ¿no? Y la dejan en la mesa, se van a jugar, se dan su paseo y tal. Cuando vuelven a coger la galleta, eso ya no es galleta. Eso ya no es galleta, porque el concepto ha desaparecido, porque la galleta tiene un bocado. Y ya el aspecto no lo reconoce como tal. Exactamente. Con lo cual no podemos decir como con un niño que no tiene este problema, no vamos a decir un niño normal, porque también los niños autistas son normales, lógicamente, pero no podemos decir que en este caso sea un niño malcriado o mal educado, sino que es que su cerebro le hace reaccionar de esa forma, ¿no? Exactamente. ¿Hay castigo para que el niño reaccione y coma? Pues los hay, pero no debería. No debería, ¿eh? No debería haber castigos. Al final, los padres tienen que estar de su parte y no pueden jugar al poli bueno, poli malo. Si ya el momento de la comida es muy duro para ellos, es un terreno hostil, lo mejor que pueden hacer es facilitarlo y disminuir todos esos estímulos que pueden molestar al niño y pueden estar haciendo que no quiera comer. Así que no vale enfadarse con ellos porque no lo entienden. Entonces la manera es comunicarse con ellos y hacérselo mucho más fácil. Y son niños a los cuales normalmente, como tú bien dices, porque están acostumbrados a tomar el desayuno en biberón, claro, siempre te llega el familiar o la amiga
quítale ya el biberón que ya es bastante mayor. ¿Es bueno eso o no? ¿O debemos seguir, porque el niño lo precisa, seguir tomándolo con el desayuno, por ejemplo, con biberón? Bueno, eso, o sea, el mensaje es claro. Igual que he dicho antes, que la alimentación no va a ser perfecta, no podemos seguir los consejos que damos habitualmente al resto de niños, no los podemos seguir con ellos. Si el peque toma bien el biberón, yo por quitarle el biberón va a hacer que deje de comer, o sea, que deje de tomar, por ejemplo, la leche, ¿no? O la papilla o lo que sea. A una alimentación ya de por sí muy restrictiva, yo no le puedo quitar más alimentos. Si el niño acepta tomar el biberón, que siga tomando el biberón, no pasa nada. De hecho, una de las marcas concretas que suelen tomar, ¿no? Está relacionada con la leche. Y suelen ser leches que generalmente están pautadas para la infancia, para el crecimiento. Y claro, está el mítico familiar que dice, bueno, pues el niño ya tiene 6 años, ya esa leche no le corresponde, vamos a quitársela. Y estoy hablando de dietas totalmente restrictivas que a veces se mantienen por justamente esos productos que están enriquecidos. Entonces no vamos a seguir recomendaciones generales, no nos vamos a fiar de lo que ponga, o sea, bueno, no fiar, ¿no? Pero lo que ponga en la caja el brick de leche de hasta 3 años, 5 años, bueno, eso está bien, está comiendo y eso es un logro. Beatriz, tenemos hoy día en nuestras manos Internet. ¿Qué nos dice Internet con respecto a las modas de alimentación en estos cuadros? Internet dice muchas cosas, habla de dietas milagrosas y eso no es así. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el TEA, ¿vale? El trastorno del espectro del autismo, es una condición, es un trastorno del neurodesarrollo, con lo cual no es una enfermedad, no tiene una cura mágica. Ahora mismo lo que se escucha es dieta sin gluten, dieta sin caseína para estos niños, quitar todo el tema de azúcar, ultraprocesados. Y es lo que digo, o sea, no podemos quitar por quitar. Vamos a asegurarnos, ¿no? Porque es verdad que hay cierto riesgo elevado de tener intolerancias o alergias en estos niños, pero vamos a asegurarnos de verdad que hay una intolerancia y por ese motivo retiro el gluten o la lactosa o lo que sea. Pero antes no, porque si no estoy empeorando la condición y puedo llegar a una desnutrición. Claro, también es verdad, en el caso, por ejemplo, de la dieta cetogénica, o mejor dicho, a mí me gusta decir semicetogénica, porque la cetogénica pura es la que quitan los hidratos. Esta dieta semicetogénica se inventó para el niño epiléptico. Se sabía que produciendo un cierto grado de cetosis se elevaba el umbral de ataque, se distanciaban en el tiempo, se disminuían en intensidad. Bueno, vieron como efecto rebote que había los niños que no eran normopesos, los niños obesos adelgazaban. ¿Estas dietas también están indicadas, estas dietas semicetogénicas, en estos cuadros de autismo? No, por lo general podemos decir que no. Ya te digo, habrá que estudiar el caso concreto. Como bien dices, ¿no? En la epilepsia, pues en la epilepsia no refractaria estas dietas funcionan, pero ahora mismo vamos a limitarnos a lo que el niño toma y vamos a intentar ampliarlo, pero no vamos a imponer una dieta cuando apenas conseguimos que tome 2 o 3 alimentos. O sea que, bueno, y también habría que restringir los azúcares, los fritos y los ultraprocesados. No habría que restringirlos a corto plazo, porque restringir significa quitar. Y volvemos a lo mismo, en una dieta que está basada en nuggets de pollo, patatas fritas y galletas cookies, no podemos permitirnos quitar los ultraprocesados y azúcares, porque básicamente es eso lo que comen. Quizá la sociedad nos lleva a provocar que la alimentación de estos niños sea así, dado que hoy día si salimos a comer con los hijos o con los nietos, quiero ir a una pizzería, quiero ir a una hamburguesería, la sociedad está inclinando a que estos niños actúen de esa forma, ¿eh? La sociedad, yo creo que al final influye en el repertorio de alimentos que están disponibles para nosotros, pero cierto es que ellos eligen estos alimentos pues, por su color, por su olor, por su sabor, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pizza, la hamburguesa,
es muy curioso en estos peques que siempre tiran a colores pues amarillos, dorados, marrones. Con lo cual estos lo tienen en común, por ejemplo, la pizza y la hamburguesa, o el pan o las galletas, ¿no? Y el olor de estos alimentos es dulce, con lo cual no es que les estemos imponiendo qué alimentos tienen que tomar, sino que ellos lo eligen porque son dulces, porque son agradables para ellos. Con lo cual, está claro que deberíamos de llevarlo a sitios donde haya más variedad y no siempre hamburguesería y pizzería, ¿no? Para que pueda animarse ese crío, esa cría, a tomar otros alimentos, aunque sea por el color, ¿no? Claro, ahí, o sea, la clave está en las características. Voy a ofrecerle muchos alimentos, ¿no? O varios alimentos que tengan esas características, ¿vale? De hecho, eso es lo que se hace en consulta. Se elige pues alimentos, ¿no? Se pregunta a los papis, bueno, pues ¿qué alimentos son los que come? ¿Cuáles son los que no come? ¿Y cuáles son los que antes comía, pero ahora no? Que eso también pasa mucho. De esos alimentos se analiza cuál es el color, cuál es el olor, la temperatura, el sabor, el aspecto, el envase. Y una vez se tiene eso, vamos a jugar con cómo hacemos para que la forma del alimento que ella toma varíe un poco, pero lo acepte. O sea, en definitiva, ¿cuál es la realidad? ¿Debemos cambiar la mentalidad del crío de esta forma que tú acabas de indicar? ¿Tenemos alguna otra herramienta que podamos utilizar para ir cambiando esta mentalidad? La realidad es que la mentalidad del crío no va a cambiar de por sí. Tiene mucha ayuda por fuera, o sea, esto no es un trabajo que lo tenga que hacer un nutricionista solamente, es un trabajo que implica a la familia, que implica a un logopeda, un terapeuta, y entre todos vamos a intentar conseguir que el niño amplíe su flexibilidad, ¿no? Sea cada vez más flexible. La realidad es que nosotros somos los que tenemos que cambiar nuestra mente, porque no vamos a conseguir que coma de forma que nosotros comeríamos. No, de primeras va a ser muy difícil que tome calabacín a la plancha con pescado, tal, al horno, tal, ¿no? Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad y hay que saber que cosas que de otra forma no veríamos tan ideales, aquí son un gran logro. O sea, nosotros decimos a nuestros hijos, a nuestros nietos menos, porque a los nietos los malcriamos, no se juega con la comida, niños. La comida es una cosa seria. En este caso sería todo lo contrario. Eso es. El niño habrá que animarlo a que juegue con la comida para que él mismo vaya cogiendo confianza, ¿no? Eso es, o sea, ya no es cuestión de animarlos, es una cuestión de que ellos necesitan jugar con la comida. Cuando somos bebés, ¿no? Con el tema del baby leg weaning, por ejemplo, ¿no? Tú le pones la mítica imagen de un peque, ¿no? Con un trozo de brócoli y el peque lo que hace es que se lo coge, se lo acerca a la boca, a la nariz, lo manosea, lo tira y eso está bien porque el niño necesita interaccionar con el alimento, necesita conocerlo. Y una vez lo conoce, ya luego pasará, voy a probarlo, a ver qué tal. Es decir, que ideamos, o sea, hacemos que el niño intente jugar con su alimento, pero nunca engañarlos, ¿no? Nunca engañamos. Estos niños son muy sensibles, lo vuelvo a decir, ¿no? Y si sienten que han sido engañados, van a perder la confianza en los padres, ¿vale? Entonces, nosotros podemos idear cosas, podemos ser muy creativos, podemos ¿no? intentar conseguir que una patata de bolsa, una patata frita de bolsa, la hagamos en casa y se parezca, ¿vale? Eso es idear, eso es ser creativo y hacer que algo comercial se convierta por lo menos en algo casero. Pero no se la cueles, o sea, quiere decir, no le digas al niño que esto es una patata de la bolsa de tal marca, ¿no? Sino él se va a dar cuenta. Es importante comunicarse con ellos y decirle, mira, te he preparado esto, ¿no? ¿Quieres probarlo? Que al principio no quiero probarlo. O mira, por lo menos lo huelo. Eso está bien. Ese es el cambio de mentalidad que tenemos que hacer. Que si simplemente se lo mete a la boca, le da un bocadito pequeño y lo escupe, eso está bien. Eso es un gran logro.
iniciar a que intente probar de Eso es. todo, pero bueno, en este caso normalmente siempre en los padres existe el poli malo, el poli bueno. Si no te comes eso, te pienso castigar. A continuación viene el padre o la madre y dice, si te comes eso, yo te doy este regalito. Estamos jugando poli malo, poli bueno. En este caso es interesante este cuadro de poli malo, poli bueno. Nada interesante. Los papis tienen que estar de su parte, tienen que ser los polis buenos. Dejemos el poli malo, ¿vale? Para alguien que tenga el conocimiento para hacerlo. O sea, y eso no quiere decir que yo en consulta sea poli mala, ¿no? Porque jamás voy a obligar a esos peques a comerse algo que no quieren. Pero hay que instruirlos bien a los papis para que lo puedan hacer en casa, pero siempre desde un ambiente de confianza, un ambiente relajado. O sea, que en consulta no sois poli bueno, poli malo. ¿Cómo trabajáis en consulta con estos críos, no? Pues, como he dicho, al final cogemos alimentos que sí comen, ¿vale? Y de esos alimentos que comen vamos a buscar características similares entre ellos. De ahí elegimos alimentos que posiblemente no le disgusten, que pueda llegar a tomar. Esos alimentos se les presenta y una vez más dejamos que ellos interactúen con los alimentos. Sobre todo, también el trabajo en consulta y en casa, ¿vale? Es muy importante la anticipación y el refuerzo. Con esto me refiero a, tenemos que decirle al niño que va a comer un primer plato, por ejemplo, macarrones, un segundo plato, un filete de pollo o pavo, lo que sea, y un postre que va a ser yogur, por ejemplo. Si nosotros avisamos a esos niños y le decimos qué es lo que va a pasar, ellos tienen confianza, tienen la confianza de que, vale, voy a comer esto y no va a pasar nada. De hecho, lo que va a pasar es que si haces esto, luego vas a tener un refuerzo, y ese refuerzo puede hacer una actividad que a ellos les guste, pintar, colorear, jugar con la tablet o incluso un abrazo, cosquillas, ¿vale? O sea, un incentivo para que el niño coja confianza, vea que sienta que no está amenazado, que no está obligado a ciertos alimentos, con lo cual irá cogiendo confianza, entonces se atrevería a probarlos, ¿no? Ese sería el método. Sí, súper importante establecer una buena relación con el peque, ¿no? Que él te vea como una persona que no, por supuesto no le vas a hacer daño, pero también que puede confiar en ti. O sea, de hecho al principio, pues si el niño necesita venir a consulta y familiarizarse con el ambiente. En una primera consulta yo jamás le voy a poner un plato para que intente comerlo. No, hay que ir muy despacio, enseñarles quién eres, mostrarles quién eres y ganarte su confianza. Es la única forma de que ellos digan, vale, voy a intentarlo. O sea, que en principio ni siquiera se os ocurre obligar a comer. Jamás. ¿Por dónde se empieza el tratamiento de estos críos? Pues se empieza como por todo paciente, se empieza conociéndolos, conociendo cuáles son sus gustos, cuáles no, qué rutinas tiene a la hora de comer y sobre todo, pues, qué refuerzo necesita. Nosotros cuando hacemos algo bien nos felicitamos, ¿no? José María, te he visto tal, has hecho esto, bueno, me ha encantado, enhorabuena. Pues estos niños, su lenguaje, ¿no? su forma de enhorabuena es, lo has hecho genial, toma la pelota, vamos a jugar un rato. Prueban algún alimento nuevo, una nuez, vemos que el niño se toma un trocito, no lo rechaza, se intenta que siga tomando nueces o si en ese momento dado ya no quiere seguir tomándola, no se le obliga, ¿eh? Claro, obligar nunca. Esto puede ser un proceso que dure bastante, bastantes meses, o sea, requiere muchísima paciencia y si al principio se toma la nuez y la escupe, nos damos con un canto en los dientes. Si luego se toma un cuarto de nuez, fenomenal. Si acaba comiendo nueces y ese niño sonríe, bueno, o sea, eso ya es felicidad absoluta.
O sea que hay que irlo acostumbrando poco a poco sin que él note presión ninguna para que, digamos, que en su cerebro coja confianza a ese tipo de alimentación, ¿no? Eso es, sí. ¿Y qué pueden hacer en casa los padres en estas situaciones? En casa, paciencia. O sea, eso es el mensaje y sobre todo no caer en la desesperanza de es que mi hijo come fatal, es que yo sé que jamás va a comer algo de fruta, por ejemplo. Hay cosas, se pueden hacer muchas cosas y a veces la mejor opción, ayer le decía a una paciente, ¿no? La mejor opción es dar un paso atrás y no continuar con esas luchas constantes a la hora de la comida, porque son sus padres. Porque son sus padres y son los que le tienen que abrazar, les tienen que querer, ¿no? Dar un paso atrás y decir, bueno, voy a consultar a un especialista que sepa hacerlo, ¿vale? Que guíe perfectamente al niño en cómo hacerlo, que nos guíe a nosotros, ¿vale? Es lo mejor que pueden hacer. Normalmente, hoy día, por desgracia, decimos que el niño está dando la lata, tal, no sé qué, toma niño, móvil y ves comiendo. En estos casos, esa incentivación de otros juegos a la hora de comer, ¿es bueno o no? ¿O hay que centrarse en lo que está haciendo el crío? Eso es un error, bueno, es un error en general, ¿no? Pero en estos casos más todavía, porque al final nosotros le damos un panel anticipatorio en el que hemos hecho una actividad de transición para que el peque se sienta a la mesa. Le hemos dicho que va a haber un primero, un segundo, ¿no? O lo que sea. Y se ha sentado a la mesa. Entonces, caer en la tablet a modo de distracción para que no piense en comer es un error. No tenemos que distraerlo, tenemos que avisarle de que va a tomar estas cosas, de que en este momento va a comer y que después, el tema de los refuerzos, después va a poder jugar a la pelota, va a poder jugar a un juego en la tablet, pero no distraerlo, simplemente avisarle. Simplemente, perdón. Avisarle. Avisar. ¿Cuál es la clave en todo este cuadro? La clave es paciencia y sensibilidad. Paciencia y sensibilidad. Sí, tratar a estos niños como necesitan que les traten. De forma muy sutil, abrazarles, hacerles sentir que son queridos, ¿no? Porque les cuesta mucho, tienen problemas de comunicación, tienen problemas en el lenguaje, incluso a veces no son capaces de decir palabras. Y ahí lo único que vale es el cariño afectivo. ¿Qué mensaje transmitiría a estos padres que tienen, por desgracia, el tener algún niño con esta patología, con este autismo? El mensaje es claro y es que entre todos podemos conseguir que coman mejor. Así que no os desesperéis porque el problema tiene solución. O sea que, como bien decía Beatriz, la alimentación es muy restringida, pero claro, lógicamente estamos hablando de críos en pleno crecimiento. Lógicamente necesita, aunque sea con muy poquitos alimentos, una dieta muy equilibrada. Acudan ustedes a los especialistas que para eso están. Como por ejemplo en el caso de Beatriz. Beatriz, ha sido muy interesante, creo que hemos conseguido o hemos intentado conseguir ayudar a los padres a que efectivamente cuando tengan hijos con este tipo de cuadros patológicos, que sepan cómo alimentarlos. ¿Quieres añadir alguna otra cosa más antes de darte las gracias por acudir a nuestro programa? Me voy a anticipar y darte a ti las gracias por invitarme y ha sido un placer. Encantado de tenerte aquí. Nos vemos en el próximo programa. En buenas manos, en manos que dan vida, con palabras de esperanza y mirada que alivia. Aquí está Andalucía y su saber tan humano, con médicos y sueños, estamos en buenas manos.